¿Qué tal amigos de Pandemia Literaria? Cuando recibí la invitación de entrada para participar en este esfuerzo colectivo por compartir lecturas y demás, la verdad es que no me entusiasmó de entrada la idea porque me cuestionaba qué tanto podría comentar yo de libros que todo mundo conoce, ¿no? Sobre los cuales ya hay revisiones bastante críticas. No obstante, conforme avanzó la pandemia y en consecuencia la cuarentena, me reencontré con una lectura que había dejado abandonada hace unos meses. Se trata de El Museo de la Inocencia de Orhan Pamuk. Eh, Fue un obsequio. La verdad es que yo jamás habría llegado a un libro similar por mi cuenta. Estaba haciendo memoria de cuál había sido la última novela romántica que había leído. Y bueno, pues podría ser Madame Bovary, hace un poco de menos tiempo, pero no sé eso qué tan romántico es. Y quizá la que sí lo fue Noches Blancas de Dostoyevsky, que sí me gustó y me gustó mucho, pero me gustó a los 19, ¿no? De entonces ahora ha pasado ya un considerable tiempo. Yo creo que he cambiado bastante y no es mi género predilecto. Esto de le voy a llamar así, ¿no? Novela romántica, tal cual, hablando del amor romántico, ¿no? Una novela dedicada a un amor intensísimo, pues muy vinculado al concepto que ahora se intenta deconstruir del amor romántico. El Museo de la Inocencia, insisto, fue un obsequio. Tal cual, alguien llegó. Yo estaba en una biblioteca justamente, dije que estaba ocupado y alguien llegó, creo que de manera muy sincera, a decirme sí, solo te quería entregar esto. Y me comentaban algo así como que había sido su lectura favorita durante la preparatoria, según recuerdo. Yo, pues intentando corresponder a ese gesto, comencé la lectura de inmediato, pero me costó mucho trabajo, ¿no? Entonces recuerdo haber avanzado un par de capítulos de manera muy accidentada y por ese entonces me encontré con una idea de estas que circulan en Twitter todo el tiempo, que decía, bueno, no hay que forzar la lectura, ¿no? Si un libro no te convence, si un libro no te atrapa de entrada, no es necesario continuar, ¿no? Entonces, como que me quedé con esa premisa en la cabeza, lo dejé en paz. eh, y nada, en ese momento me quedé con un hombre rico, eh, en Turquía, enamorado de una prima lejana, una pariente lejana, quizá 12 años más joven que él, y un amor pues, que era una aventura en ese punto, ¿no? Y que, digamos, lo tenía bastante involucrado. Él era un hombre comprometido, entonces había un conflicto eh, con esa relación. Y hasta ahí yo sentía que se tardaba mucho, ¿no? En la descripción de esa relación que era prohibida. Y no entendía tanto, no recuerdo haber regresado varias veces a la contraportada. eh, Preguntándome qué estaba leyendo y bueno, se insistía en que Orhan Pamuk era ganador de un premio Nobel de literatura. Entonces, bueno, yo quería darle oportunidad, pero no lo logré en ese momento. Llega la pandemia, llega la cuarentena, me hice el propósito de leer todo aquello que tenía pendiente leer, y comencé por este libro. Debo insistir en que me siguió costando trabajo, pero poco a poco quedé atrapado por su descripción de esa misma circunstancia, pero una vez que deja de ser ideal, una vez que se cae el teatro de poder sostener un amorío con su prima, con su pariente lejana, y al mismo tiempo estar comprometido con una mujer de la alta sociedad, tanto como él lo era, en Estambul. Ambos eran, digamos, de familias adineradas, se habían comprometido y su vida pues, parecía muy prometedora, digamos, lo tenía todo. Tenía el dinero de sus padres, tenía incluso la posesión de una de las empresas de su papá y estaba comprometido con una hija de un ex diplomático, entonces había tenido educación en Occidente y demás. Lo tenía todo en la vida, en el concepto de la época que intenta retratar. Pero entonces desaparece esta pariente lejana de su vida. Describe la desesperación pues, de que no había registros confiables en ese momento a los cuales recurrir en la sociedad turca de ese momento. Tampoco había investigadores privados, incluso era un concepto muy ajeno al momento que está retratando el autor. Entonces, lo que
lo que hace pues es aferrarse a los momentos que había vivido con su prima, ir una y otra vez al departamento en el cual se encontraban, ¿no? Tenían encuentros sexuales, empezar a atesorar los objetos que ella había tocado y empezó a tener una obsesión. Esa obsesión empezó a ser poco a poco más notoria, al punto de que, bueno, tuvo que confesárselo a su prometida. Su prometida pensó que podía ser algo temporal, pensó que lo podían superar juntos, pero no fue el caso, ¿no? Entonces, bueno, no quisiera seguir spoileando la historia, pero lo que puedo comentar es que conforme avanzó mi lectura, quedé atrapado en una nueva dinámica, que es cuando él por fin, luego de mucho tiempo, luego de sufrir bastante, se vuelve a encontrar con su prima, pero no en unas circunstancias ideales, ¿no? Entonces él termina pasando 8 años de su vida eh, invertidos de una manera, voy a insistir, muy aburrida para alguien que estaba en sus 30 y que tenía todo para haber triunfado, supongo, ¿no? Entonces eso me provocó empatía independientemente de la disonancia que existía entre mi yo lector y la historia que no entendía, ¿no? Que insisto, me parecía en extremo descriptiva, porque es una novela larga, en una situación que en realidad no se mueve mucho, ¿no? Pero en algún punto logró atraparme en el drama de sentirse feliz con tan solo convivir pues un poquito, ¿no? Un ratito de las noches con su amada durante ciertos días de la semana. Entonces eso es lo que me hizo interesante el libro, ¿no? Como una historia que me parecía muy ajena, que me parecía exagerada incluso en su extensión descriptiva, ¿no? Porque describe las situaciones, los objetos y demás, logra atraparme y logra provocarme empatía a un personaje que de entrada había encontrado muy ajeno. Eh, pues en algún punto sí asumes el rol del personaje y entonces pues, comprendes esa intensidad, ¿no? Al final es lo que le tocó como vida. Y bueno, no spoileo todo lo demás que ocurre, pero el título que lleva El Museo de la Inocencia tiene que ver con que pues él al final se vuelve un coleccionista, ¿no? No solo de los momentos, también de todo lo que ella tocó, pero también incluso de fotografías, carteles que pudieran retratar esa parte de Estambul, esa época que a él le tocó vivir con su muy intenso amor. Entonces, bueno, eso deriva de una manera, pues un poco, no sé si compleja, pero sí dramática, pues deriva en la construcción de un museo y también ahí el autor trata de enrolarte en que, bueno, al final el libro que se redacta tiene que ver con una guía para el museo al cual pues todos van a poder tener acceso, ¿no? Todos los que visiten esa parte de la ciudad de Estambul. Entonces, bueno, me pareció por demás interesante, sobre todo el ejercicio de llegar hasta el final de una lectura que no me había atrapado en un principio. Y pues nada, esa es mi recomendación para este proyecto de pandemia literaria. Espero la encuentren interesante y ojalá pueda haber cierto intercambio respecto a esta recomendación en específico que hoy les tengo. No me presenté al inicio, soy Axel Velázquez Yáñez y pues nada, esa es mi recomendación. Un saludo a todos.